Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por acompañarme nuevamente aquí en mi canal. Un saludo cordial para todos aquellos también que nos visitan por primera vez. Bienvenidos también a todos ustedes. Y bueno, pues el día de hoy les traigo pues una propuesta para reutilizar todos aquellos materiales que a veces dejamos ahí abandonados, que ya no los utilizamos, como por ejemplo piñitas, ramitas de berries, algunas esferitas pequeñas o más o menos grandes, por ejemplo ramitas que tenemos así de bolitas, ya sea en dorado, ya sea en blanco, así nevadas, o por ejemplo que nos quedan algunas varitas de esos picks que compramos muy bonitos, llamativos, que traen diamantina. También podemos reutilizarlos. Nochebuenas, hojitas, todo aquello que a veces ya no utilizamos o nos va quedando de otros arreglos, de otras navidades, podemos darle otro nuevo uso, ¿verdad? Podemos hacer esas follajes que a veces tanto me comentan que no pueden conseguir en algunas localidades. Podemos nosotros hacer nuevos con pedacería, bueno, si se puede decir así, con pedacería de otros follajes que nos hayan quedado por ahí. Simplemente hojitas verdes podemos reutilizar. Se me ocurre también con, miren, pedazos de guía de pino. Si se fijan, esta ya estaba usada, entonces esta le podemos reutilizar también. Podemos utilizar las puras varitas del pino o así, en fin, o sea, podemos utilizar todo aquello, reutilizar todo aquello que ya no habíamos usado y darle una nueva vida a esos picks. Aquí de lo que se trata es de que nos animemos, amigos, nos animemos a hacer nuestros proyectos, que nos sintamos contentos, animados. Sé que han sido tiempos difíciles a nivel mundial con toda esta situación de la pandemia. Mucha gente quedó afectada económicamente también. Algunas personas, con todo respeto, perdieron a sus familiares. Entonces han sido tiempos difíciles, pero también son tiempos de oportunidad y son tiempos de renovarnos, de animarnos, de avanzar nosotros mismos, de ayudarnos entre nosotros mismos, y esta es una manera también de demostrarles mi cariño y mi respeto a todos ustedes. Y bueno, yo también quiero poner mi granito de arena para poder ayudar en lo que esté a mi alcance, que esté en mis manos, y pienso que esta puede ser una idea también muy buena para ustedes, el que se animen a hacer sus nuevos follajes, sus nuevos picks. Podemos decorar guías, podemos decorar coronas también, podemos hacer arreglos florales, podemos hacer picks también para decorar nuestros candelabros. El chiste es volar la imaginación, amigos y amigas, y animarnos. Hay que motivarnos entre nosotros mismos, hay que ayudarnos. Hay que aportar algo bonito a este mundo, a esta sociedad. Y bueno, ya me enrollé, pero bueno, yo quiero de alguna manera agradecer a todos ustedes el cariño que me brindan, el apoyo que le dan a mis trabajos, y espero que esta idea los motive y les sea de utilidad, y anímense a sacar todo lo que tengan por ahí abandonado ahí en las cajas que ya no se utilizan, y vamos a renovar nuestros picks, nuestras ramitas, y vamos a darle un uso a todo ese follaje. ¿Qué les parece? Vamos a comenzar. Miren, por ejemplo, me quedó esta varita de una rama grande, donde venían muchas de estas. Inclusive ustedes han estado viendo en estos arreglos que he estado haciendo trabajos con estas ramitas. Entonces me quedó esta. Si se fijan, miren, aquí se está despegando lo que es el Floratape, donde ya se ha utilizado en varias ocasiones. Lo que podemos hacer es, con la cinta Floratape,
renovar aquí la parte de abajo para que no se nos despegue y dé una mejor presentación. Y ya queda mejor, miren, si se fija, queda mejor. Ahora, a esta ramita, a ver, vamos a improvisar más o menos con lo que tenemos aquí. Ya va a depender también mucho de la decoración que llevemos en nuestra casa. Por ejemplo, se me ocurre que lleve tonalidad en rojo. Puede ser en rojo, dorado, plata, color champán o colores como el estilo farmhouse también, que son más en estos tonos, así nevado. Entonces, miren, tengo por ejemplo estas otras ramitas de pino, es otra variedad. Tengo esta otra variedad. Son sobrantes. Entonces, miren, vamos a ir armando, por ejemplo, quiero hacer aquí un pic. Y aquí vamos a echar a volar nuestra imaginación. Y nos sirve también como terapia, como relajación. Esto es muy gratificante. Yo también quiero que eso lo puedan sentir ustedes. Miren, si se fijan, aquí vamos armando. Aquí con su mismo alambrito podemos ir enroscando aquí alrededor. No se preocupen que al final podemos tapar este alambre con nuevamente cinta Flora-Tape. Y aquí nos ayudamos de unas pinzas para poderle doblar el piquito del alambre para no lastimarnos. Si en caso de que ya no tenga alambrito aquí para sostenerlo, pues podemos ayudarnos a pegarlo con silicón. Miren, entonces así es como va quedando. Por ejemplo, este pic se me ocurre que puede servir para rellenar una guía. Miren, ahí se va formando una nueva varita. Podemos darle un toque de glamour, como se dice, con este tipo de ramitas que tienen diamantina, como lo había comentado en otro de los videos. Si tienen alguna ramita de pino, lo que pueden hacer es ponerle pegamento y esparcirle la diamantina del color que vayan a utilizar, ya sea en dorado o en plata. También me dieron otro tip, otra de nuestras amigas de aquí de la comunidad, que ella lo hace, le rocía spray para el cabello e inmediatamente le pone la diamantina para que se pueda fijar y quedaría algo así parecido. Si se fijan ya va cambiando a más bonita nuestra ramita, nuestro pic. Si lo queremos hacer nuestra nueva ramita o nuestro pic para algún florero, algún jarrón un poco más alto, alguna base más alta, lo que podemos hacer es, yo siempre guardo todas los alambritos de los mismos follajes de las nochebuenas, siempre los guardo porque esos los podemos reutilizar. Simplemente los podemos poner así también y les ponemos la cinta Flora-Tape, ya sea en café o ya sea en verde, en blanco también hay, para poder cubrir los alambres. Y pues bueno, el color va a depender de todo el demás follaje, ya sea por ejemplo si lo quieren poner todo en verde para que no se note tanto. Eso ya va a depender del follaje que tengan aquí arriba, pero miren, si se fijan pueden poner algún alambre de las mismas flores o de otros trabajos que hayan quedado. Por lo pronto, sí, para no hacerlo tan largo el video, nos vamos a ir de esta manera, pero bueno, quería de cualquier manera pasarles esos tips.
Miren cómo va quedando. Podemos agregarle alguna tonalidad así en rojo, por ejemplo esta ramita de berries. Miren cómo va cambiando. Se lo podemos poner aquí en la parte de atrás, en la parte de arriba para darle altura. No sé si lo puedan apreciar bien. Si no tenemos o no queremos esta ramita y queremos seguir con estas tonalidades, podemos ponerle también estas ramitas. Estas, por ejemplo, si se acuerdan, también lo mencioné, era de unas varitas que me quedaron de esta y simplemente las desmonté y puedo hacer más trabajos. Miren, esta puede ir, por ejemplo, así. Podemos poner esta en la parte de arriba. Si se fijan, echando a volar la imaginación, sacamos muchas ramitas, muchas varitas, mucha variedad. Si la queremos, por ejemplo, así en dorado, se me ocurre que podemos ponerle, a ver, tengo esta ramita que me quedó también, miren. También podemos ponerle así. Podemos poner alguna hojita que tengamos en dorado. Miren. Espero que se pueda apreciar. Miren cómo va cambiando. Qué bonito se va viendo. Con esta otra que no tiene diamantina. Aquí podemos acomodarla. Esta la podríamos pegar porque no tiene mucho alambrito, y si no, también nos podemos apoyar de conseguir alambre, uno delgadito que podamos enroscar, cubrir con el Floratape y lo podemos poner aquí. También tengo en rojo, podemos darle un toque en rojo. Tengo esta otra ramita que me quedó de una guía, simplemente la desmonté. Miren cómo va quedando bonita. También podemos poner, tengo estas manzanitas que traen su alambre. Le podemos dar aquí el toque en rojo. Le podemos colocar también hasta una esfera. Le podemos poner aquí el alambre, lo enroscamos y nos queda para ponerla aquí también. Podemos pegarla. Tenemos muchas cosas de las que podemos echar mano de otros trabajos. Miren, aquí tengo por ejemplo estas pequeñas esferas, estos pequeñitos pics de bolitas en rojo. También, si no quieren que quede muy llamativo, pues simplemente pueden poner algo así pequeño también. Miren, así va quedando. También pueden colocar alguna piña. Por ejemplo, esta es diamantada, esta es en color plata. Miren, trae su alambrito. Tengo esta en dorado. Miren, ¿se fijan cuánta variedad podemos hacer de pics? Yo lo que busco es que ustedes se animen y echen mano de lo que tengan ahí en casa. Miren, pueden hacer todo ese follaje bonito también que sacamos aquí en nuestros proyectos, aquí en este canal, y a veces no se puede conseguir. Miren lo que se puede hacer simplemente con pura pedacería de otros trabajos que nos quedan, de las ramas que vamos comprando. Podemos volverlas a reutilizar. Le voy a colocar esta que va acorde, si se fijan, con los tonos de estas ramitas.
trae su alambrito. Miren cómo quedó. ¿Quieren que le agreguemos algo en rojo? Bueno, vamos a agregarle, para los que me dijeron que sí, vamos a agregarle un toque en rojo. Y miren, qué bonita rama nos quedó. Si tenemos varias de estas ramitas, podemos hacer varios pics y, como les decía, hacer varios arreglos ahí en nuestra casa. Inclusive también puede ser así nada más y ponerle una pequeña basecita y ya tenemos una bonita decoración para la cocina, para el baño, en nuestra oficina. Si queremos darle solamente un pequeño toque de Navidad, podemos hacer algo así similar. Miren, tengo esta otra rama. Podemos utilizarla así o para que sea un tamaño más chico. Lo que podemos hacer aquí es ponerle un pequeño alambrito para que sostenga esta parte de atrás, para podernos ayudar a maniobrar mejor. Esta ya trae aquí sus piñas. Este es un ejemplo, por ejemplo, si tenemos así ramas de esta y que queremos darle otra vista, bueno, igual podemos hacer el mismo procedimiento. Miren, por ejemplo, así en tonalidad color plata. Tengo estas ramitas de otros proyectos. Podemos darle ese toque glamuroso que mencionábamos. Simplemente con colocarla así, miren qué bonita se ve ya. Y es aquí donde yo les digo, miren, trae aquí el Floratape esta ramita blanca y esta la trae en café. Entonces aquí lo que haríamos al final sería, me parece que mejor en tonalidad café, para que se cubra eso con la cinta Floratape. Podemos dejarla así. Fijan qué bonito da el contraste. Podemos agregarle esta otra ramita para que le dé más volumen. A lo mejor esta la cambiamos para la parte de atrás. Simplemente vamos formando aquí el follaje. Sostenemos bien. Miren, ya le va dando más textura, más movimiento. Podemos agregarle, por ejemplo, estas hojas son de una nochebuena grande. Estas hojas o pétalos son de otra nochebuena, de una flor. Lo que hice, como ya no la iba a utilizar, ya la había usado mucho, entonces lo que hice fue desmontar todas las hojas, los pétalos. Y miren, nos puede servir ahorita, por ejemplo, para la parte de aquí. Sí, para darle más volumen. Podemos poner alguna otra pequeña de este lado. Y miren, vamos formando este pic con tonalidad en plata. También aquí le podemos poner, como les decía, una esfera en la parte de aquí, de esta forma. Miren cómo va cambiando esta ramita de pino sencilla.
rojo. Tengo esta otra ramita, vamos a ver cómo se ve, si no la quitamos. Miren, pues pienso que va acorde, pienso que le da un toque todavía más elegante, realza más el follaje. Y fíjense, nuevamente reciclando lo que tenemos por ahí de otros trabajos, cómo podemos formar nuevas y bonitas ramas, pics. Este yo creo que lo dejamos así, ¿verdad? En esta tonalidad, ¿qué les parece? Todavía tengo esta otra ramita de bolitas plateadas. Como ven, la agregamos, le da más textura. El chiste es estar probando, viendo dónde la podemos acomodar, también para que no quede todo ahí saturado. Esta pienso que podría ir así en la parte de atrás. Miren, ojalá que puedan apreciar bien. Miren, con puras ramitas, con pura pedacería de hojas, lo que podemos realizar. Me parece que esta queda bonita de esta manera. Vamos a terminar de armarla para presentárselas. Le voy a poner aquí el Floratape a todas estas alambritos para que quede un solo tallo. Miren, esta otra idea para ramas más grandes o pics más grandes. Voy a estar reutilizando estas ramitas de berries. Esta otra varita que les mostré, miren, si se fijan, ya está desgastada. La vamos a reutilizar. No le voy a poner ahorita aquí cinta Floratape del blanco porque voy a juntar igual todas y al final le voy a poner, lo voy a hacer ahora en verde con cinta Floratape para que vean cómo se ve. Y esta varita pues solamente tenía una. De esta, por ejemplo, esta la quise dejar así para que vean. Podemos reutilizarla toda así o, como les digo, ir quitando varita por varita y podemos hacer relleno para otros centros de mesa. Podemos rellenar con estas otras ramitas, podemos rellenar guías, darle otra textura, otro realce. Podemos quitar todas estas e ir rellenando la guía, o si no, ahorita como estamos con lo de los pics, bueno, lo voy a dejar de esta manera. Y simplemente, miren, por eso les digo, es muy fácil, nada más busquen lo que tengan ahí de otros trabajos, saquen todo lo que tengan, todo sirve, todo podemos darle nueva vida. Y esta, miren, simplemente la colocamos así. Acomodamos nuestras ramitas. Le damos la altura deseada. Vean qué sencillo. Si no quieren que lleve mucho follaje, simplemente podemos dejarla de esta manera, miren. Y así de sencillo ya tenemos una rama nueva, un pic nuevo. Aquí pues nada más le vamos dando la forma. Podemos dejarlo así
Como les digo, podemos ponerlo en un jarroncito alto. Podemos hacer los pics de esta manera, así grandes. Por ejemplo, podemos, así con este follaje grande, podemos decorar la entrada de la casa. Podemos, si tenemos el par así, podemos hacerlo de este otro lado y ya tenemos un adorno para la puerta de la fachada, de la entrada. Se me ocurre aquí que también, si quieren, podemos ponerle una nochebuena. Miren. Si tienen más nochebuenas que tengan altura, y si no, como les decía, podemos reutilizar algún otro alambre de otras flores, de otros follajes, y la hacemos alta y la colocamos en la parte de acá. Miren, quedaría así hasta acá, hasta arriba. Podemos poner una aquí, podemos poner otra aquí abajo, otra de este lado, o simplemente así con una nada más. La voy a poner esta aquí para que la puedan apreciar. Le voy a poner en esta ocasión la cinta Floratel verde. Aquí. Puede ir verde o puede ir café, según donde la vayan a colocar, o si es un jarrón que esté tapado, que no se ve hacia adentro, pues no importa el color. Miren, amigos y amigas, así es como quedarían nuestros nuevos pics o nuestras nuevas ramitas. Este pues sería el más grande. Aquí hicimos más o menos 3 tamaños, todavía podemos hacer más pequeños. Miren, este en tonalidad plata, glamuroso. Y vamos a pegarle bien, que no le alcancé a pegar bien por la rapidez, pero quedaría de esta manera. Este quedó más grande. De esta manera, amigos, podemos reutilizar aquellos follajes que ya no utilizamos. Podemos desmontarlos, o del mismo follaje que vamos adquiriendo, que vamos comprando, bueno, lo utilizamos, y para hacer nuevas decoraciones los podemos desmontar y podemos hacer otros otras ramitas, otros pics. El chiste es, como les decía, es volar la imaginación, hacer nuestros proyectos y utilizar pues todo lo que tengamos ahí en casa. Quiero presentarles otra idea más, a ver qué les parece. Pienso que puede funcionar también utilizando todos estos tipos de ramitas así diamantadas. Podemos hacer otra decoración. Déjenme se las presento.
Miren, para esta otra decoración seguimos con el tema del reciclado. Vamos a reutilizar igual todas aquellas ramitas así, pues que vienen diamantadas, que vienen en color plata, dorado, color champán. Vamos a utilizarlas. De nuevo vamos a darles otra vista y para esta ocasión voy a utilizar pequeñas tablitas, palito de madera, spray en dorado, puede ser en negro, puede ser en color plata, y el silicón. Lo que vamos a hacer aquí es cortar una pequeña tablita. Si se fijan, aquí le hice un hoyito con el taladro. Le redondeé un poco lo que son aquí las esquinas para que tenga todavía una mejor calidad, una mejor presentación. Y pinté esta varita en dorado, la pinté y pinté también el palito y pinté la tablita. A este pues le vamos a dar la altura que queramos. Este ya lo corté, lo voy a dejar de esta altura. Y con mucho cuidado lo que vamos a hacer es, ya con el palito pintado en dorado también, lo vamos a pegar con silicón. Dejamos que se enfríe para no quemarnos. Y le ponemos aquí en el hoyito también un poco de silicón y lo vamos a colocar así. Quedaría de esta manera. Si creen que batallan para pegar la ramita al palito de madera con el silicón, también pueden utilizar el pegamento E6000. Con este pegamento lo único que tienen que hacer es esperar a que seque un poco. Yo le voy a poner aquí un poco en el hoyito para poder colocar la ramita. Esperamos a que seque un poco. Yo lo detuve así de esta manera para que se sostenga y termine de pegarse. Mientras les muestro que ya pinté la otra para hacer el par. Ya la pinté también en dorado, ya le hice su hoyito con el taladro. También quiero mostrarles que podemos pintarlas en color plateado o en color negro. También quedan muy bonitas las decoraciones. Vamos a ver el resultado final. Miren amigos, ya terminé de pegarlas. Dejé que secara para que pegara bien. Estas quedaron en dorado. Lo hice en dos tamaños distintos, uno más grande que el otro. No sé si se alcanza a apreciar bien en la cámara por la luz, pero quedan muy bonitos. También los realicé en la base negra, nada más que aquí le puse este mantelito porque como mi barra es negra no se aprecia bien estas bases, pero a ver, vamos a ver. Miren, estas son otros tipos de ramitas. Luce muy bonito el dorado con el negro, destaca mucho.
Esta es otra variedad de ramitas. También la realicé, nada más que por cuestión de tiempo, para no hacerles tan largo el video. Ahorita hice solamente uno, pero también tengo para hacerle el par. Esta es en tonalidad color plata, para que vean que podemos utilizar cualquier tipo de ramita decorativa de estas que tienen diamantina, que tienen brillos. Podemos también reutilizarlas de otra forma. También tengo esta otra. Esta tiene plata y dorado. Su basecita es color plata. Miren, este es otro tipo de ramita. Para que vean que queda muy bonita. Miren. Aquí de lo que se trata es de reutilizar lo que tengamos en casa, lo que tengamos al alcance. Podemos darle otro uso a estas bonitas ramitas. Estos adornos podemos utilizarlos, se me ocurre, para un escritorio. Podemos adornar una bufetera también. Podemos ponerlo en la mesita de centro de la sala. En una oficina se verían muy bonitos también. Para aquellos que a lo mejor no les gusta saturar mucho de Navidad o adornar mucho, bueno, este puede ser un bonito detalle navideño, así con pocos materiales, pero miren, queda muy lucidor. Como les decía, podemos utilizar cualquier tipo. Miren, aquí tengo otro tipo de ramita. También puede ser esta. Esta, les digo que lo dorado destaca muy bonito en lo negro, en una base negra. O también el color plata se ve bonito aquí en la basecita negra. Podemos utilizar cualquier tipo de ramita decorativa que tengamos en casa. Espero que les gusten estas ideas, amigos. No olviden dejarme aquí abajo sus comentarios. Cuéntenme si se van a animar a realizar estas ideas también. Cuéntenme qué les pareció, qué color les gusta más. Bueno, amigos, esto fue todo en el video del día de hoy. En este tutorial aprendimos a hacer bonitos follajes, a reutilizar todas aquellas ramitas que tenemos por ahí abandonadas o que ya no las habíamos utilizado. Si se fijan, podemos hacer muy bonitos follajes con toda esa pedacería que nos va quedando, o inclusive cuando compramos algún otro follaje, podemos hacer con ese mismo y combinarlos con otros, hacer otros bonitos arreglos, así miren, bonitos follajes. Aquí de lo que se trata, como les comentaba en el video, es echar a volar nuestra imaginación, ver con qué material contamos, qué color queremos decorar en nuestro hogar y hacer estas combinaciones. Y si se fijan, no lleva mucho material y quedan muy bonitos. Estos podemos, como decíamos aquí en el video, utilizarlos para centros de mesa, para rellenar lo que son las guías o guirnaldas, para floreros altos. Podemos hacer, por ejemplo, este que nos quedó grande. Podemos, con esas ramitas diamantadas, podemos darle este otro uso. Miren, podemos hacer estas bonitas decoraciones. Aquí, si se fijan, reutilizamos mucho de lo que ya teníamos y les dimos otra bonita oportunidad. Bueno, amigos, ojalá que les gusten, que les sirvan, que se animen, que se motiven, que se sientan contentos. Y bueno, pues déjenme aquí abajo sus comentarios, ya ven que para mí son muy importantes. Les agradecería mucho que me regalaran un like si les gustó. Ya saben que eso me hace muy feliz a mí,
y se los agradezco, y eso pues me permite seguir generándoles más contenido, más ideas. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Un abrazo para todos y muchas gracias. Hasta luego.